Vamos a comenzar. Primero que nada, primero mencionarles que estuve luchando con mi antivirus, que era el que había generado el problema de que no me habían creado el entorno de trabajo. Y ya lo puse acá. Es, como les dije, en mi caso es un problema del antivirus que tengo. Y entonces lo que sucede es que es un antivirus que es bastante sensible a algunos ejecutables y justamente el ejecutable para los entornos de trabajo los estaba detectando lo sigue detectando como virus, pero bueno, hice que la carpeta fuera segura y todo lo demás y ya con eso se logra. Justamente, si ustedes ven acá, tenemos, vamos a ver, voy a poner esto forma. Si ustedes ven un poquito, vemos que existen archivos como Activate, Deactivate y Python y todo lo demás, toda la nomenclatura. Y justamente eso es parte de lo que nosotros, yo les mostraba la vez pasada, que por ejemplo, si yo quiero activar el entorno de trabajo, lo único que tengo que hacer es esta ruta, justo, o sea, estoy indicando justamente el lugar donde está mi entorno de trabajo y le doy a Activate y eso ya pues me da el entorno de trabajo de acá. Vean que ya está activado y para desactivarlo pues como habíamos visto anteriormente solo es que hay que darle de Activate y eso pues justamente desactiva el entorno de trabajo. Si ustedes se fijan deja de estar. Entonces eso era mostrarles que tengo con calma, se lo desactivé a mi antivirus para que pudiéramos trabajar con más calma este día. Vale, entonces vamos a abrir el entorno del Visual Studio Code, que es sobre el que vamos a estar trabajando. Vamos a cerrar esto, no necesitamos ayuda para la IA. Y pues vamos a comenzar. Ya les he compartido todo lo que tenía que ver con la clase anterior. Está compartido en el aula virtual para que ustedes descarguen el código que hicimos anteriormente y todo lo demás, para que lo tengan a la mano. Igualmente, justamente cuando terminemos la clase, yo les voy a cargar todo lo que hagamos hoy. Ahora, sobre el entorno de trabajo, ese sí no se los puedo compartir porque aunque si bien es cierto, esto es una carpeta dentro de nuestra carpeta de trabajo de la semana, si bien es cierto, es así, no, o sea, digamos, está lo mínimo para que se ejecute Python. Entonces, si yo puedo poner esto en el zip y compartírselo, pero el ejecutable que tenemos acá, acá, el Python, él está buscando la ruta base con el que yo lo creé y eso es algo propiamente de mi sistema operativo, ¿verdad? O sea que no les va a funcionar correctamente, en pocas palabras, para no poner más palabras. Entonces, ese es el único detalle. Sin embargo, existen formas de ir haciendo que se acomode un entorno de trabajo sobre otra computadora donde está instalado, pero es muy, muy complicado y creo yo que no vale la pena, porque justamente por eso es que nosotros creamos los requerimientos para el entorno de trabajo, para que si alguien en su propia máquina pueda recrear nuestro ambiente de trabajo. Entonces, eso nada más. Por si nadie me lo ha preguntado en el foro, pero por si alguien se preguntaba de que por qué no les había compartido el entorno de trabajo. Es justamente por eso, porque no se ejecutaría correctamente en su máquina, aunque ustedes se lleven esto para su máquina, ¿verdad? Vaya. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a hablar sobre ficheros, algo muy importante sobre cómo pasar información a otros lados, a otros, ¿cómo se llama? A otros programas incluso y el manejo, está relacionado justamente con los datos, el manejo de los datos. Entonces, bueno, vamos a crear un script acá. Vamos a ponerle le vamos a poner ficheros ahora. Justamente lo que vamos a ver hoy es todo lo relacionado con al menos una introducción a los ficheros, a los archivos que más se utilizan, o digamos que es transversal, ya sea que
nosotros trabajemos con ciencia de datos o cualquier área de programación, siempre van a aparecer estos archivos por ahí que son, pues nos dicen que tenemos que utilizar. Vamos a ver, voy a... si está especificado correctamente. Vale, entonces, la clase va a estar dividida en 4 partes. La primera parte es trabajar algunas cosas de los archivos TXT y la siguiente va a ser CSV, cerrando con el archivo JSON, que es un estándar básicamente. Hoy por hoy es un estándar en los servicios, en la transferencia de información entre servicios, aunque con la llegada de la IA, pues por allí se está metiendo otro formato, justamente para que las inteligencias artificiales no tengan que gastar demasiados tokens para poder consumir esta información. Bueno, entonces vamos a comenzar con los TXT. Y vamos a finalizar con NumPy, con algunas cositas de NumPy. Todo ese material está más extendido y más despacio en el material que siempre les comparto cada semana. Entonces vamos a ver archivos.txt. Esa va a ser nuestra entrada, ¿no? Entonces, abrir, a ver, el Python tiene una herramienta para abrir muchos archivos, ¿sí? Y es la función open. Entonces yo puedo hacer open y vean que con solo que yo ponga open, el editor ya, pues ya me va dando idea de cómo yo puedo trabajarlo, ¿verdad? Entonces, de un momento, yo voy a poner esto así, voy a poner notas, por ejemplo, punto .txt, coma, W, entre comillas doble, W. Entonces, lo que hace, pues aquí ya da una pequeña sugerencia el Visual Studio Code junto con la inteligencia artificial, y justamente eso es lo que hace. Crea un archivo de texto vacío o sobreescribe con uno existente. Entonces, por eso es que, aunque yo voy a guardarlo y voy a ejecutar mi código, ya van a ver lo que pasa. Vean que lo que ha sucedido es que automáticamente, no le hagan caso a este error. Lo que yo quiero que noten es que se ha creado justamente este archivo, ¿ve? Automáticamente. O sea, de que en pocas palabras, pareciera que Python no le ve problemas con que exista o no el archivo, siempre y cuando nosotros lo abramos con el parámetro correcto. En este caso, el parámetro W le está diciendo, mira, Python, yo quiero que me intentes abrir en la raíz de mi proyecto, o sea, para el archivo, para Python la raíz del proyecto es esta carpeta, ¿sí? Entonces su primera búsqueda va a ser sobre esa carpeta, esa es la raíz de nuestro proyecto. Entonces él ve la carpeta y le decimos, ok, mira, busca en la raíz de nuestro proyecto el archivo notas.txt y yo quiero abrirlo de manera en el sentido de escritura, por eso va la W, por el inglés, es el verbo de escribir. Entonces, la cuestión es que con Open lo que hace es que ve la raíz del proyecto y si no está, pues lo va a crear vacío, ¿verdad? Y por eso es que no da ningún error. De hecho, este error no tiene nada que ver, de hecho tiene que ver con el mismo entorno de trabajo, por los errores no errores, sino que por las cosas que me está interfiriendo el antivirus. Pero bueno, la cuestión es que lo ha creado acá. Entonces, esto es muy importante porque a veces nosotros estamos trabajando con archivos TXT y depende de cómo nosotros pongamos ¿cómo se llama? Las condiciones, así se va a comportar. Entonces, a veces, dependiendo de lo que nosotros hagamos, a veces vale la pena que le demos una revisada a ver si, primero que nada, ver si el archivo existe. Para ellos existen otros scripts, o mejor dicho, otras instrucciones que le podemos poner a Python para directamente preguntar si existe o no, ¿verdad? Entonces, porque justamente la parte de abrirlo con este comando va a ocasionar que de hecho, le voy a enseñar para no estar solo hablando. Vamos a poner algo aquí. Hola.
y lo vamos a guardar y lo voy a cerrar. Y voy a volver a ejecutarlo. Volvamos a abrirlo y vean, o sea, ¿qué es lo que hace? Él lo abre y automáticamente vacía el archivo. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Y vamos a ir anotando todas esas cositas. Por ejemplo, el, vamos a decir el modo W, vamos a dejar así. Sobrescribe, vamos a dejarlo. Sobreescribe el archivo. Si existe. En caso contrario, crea uno nuevo. No sé. Entonces, de momento, solo vamos a utilizar esto. El nombre del archivo que queremos abrir en la ruta, en la dirección de nuestro proyecto y el parámetro. Solo esos dos parametritos vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y ahora bien, yo justamente puedo crear una carpeta. Lo vamos a crear aquí, ejemplo. Y dentro de ejemplo, yo puedo buscar algo. Ejemplo, dos. Y dice que, vamos a ver, vamos a ponerlo así. Vale. Ya le voy a explicar por qué me decía que no lo encontraba. Entonces entramos aquí a la carpeta ejemplo y vean que aparece ejemplos 2. Vean. Entonces puedo moverme de la raíz de mi proyecto hacia cualquier otra carpeta y buscarlas y el efecto va a seguir siendo el mismo. Entonces, ahora, el otro error es porque puse esto acá, él busca en la raíz del sistema, ¿sí? Al poner esta pleca así, busca en la raíz del sistema. O sea, cuando digo la raíz del sistema, es que está justamente en el disco C, o sea, donde están todas las carpetas. Entonces está el System 30, System, User, y están archivos de programas, y están todos justamente en la raíz del disco duro. Entonces, por eso es que me decía que no lo encontraba, porque justamente la raíz de mi sistema no está en esa carpeta. Entonces, para poder buscar dentro de una carpeta dentro de nuestro proyecto, se hace de esta forma. Citamos el nombre del proyecto, perdón, el nombre de la carpeta a la que queremos dirigir y el archivo que andamos buscando. ¿Sí? Y si se fijan, va a tener exactamente el mismo efecto. ¿Vale? El mismo efecto. Vale. Y a esto esto que acabamos de hacer, se le conoce como ruta relativa. Se le llama ruta relativa porque depende de nuestro proyecto, así es la raíz con la que comienzan las URLs para buscar archivos. Cuando buscamos desde la raíz, cuando especificamos desde la raíz del sistema operativo la ruta de nuestros archivos, eso se le llama rutas absolutas. Y esas no cambian, porque básicamente una ruta absoluta es esta que ustedes ven acá, ¿ve? Porque esta nunca va a cambiar, siempre va a buscar en el disco D, se va a ir a la carpeta documentos, personal, curso básico de Python, semana 4. Esa nunca va a cambiar, ¿no? Entonces por eso es absoluta, porque viene desde la raíz del disco. Vaya. Tenemos otros parámetros, por si se preguntan, vamos a interactuar con cada uno de ellos y vamos a ver qué sucede, ¿no? Vamos a poner de nuevo aquí, hola mundo. Y ahora vamos a elegir este parámetro de acá. Y lo vamos a ejecutar. Perdón. Bueno, de hecho vale la pena. Este error vale la pena, de hecho. Vean, cosa bien diferente. Yo he cambiado el parámetro R y ahora, de hecho, si lo cambio a W, ya van a ver que no me va a dar error. Porque lo crea. Lo voy a borrar. Vamos a eliminarlo. Y vamos a dejarlo. Vamos a poner de nuevo R y le vamos a dar. Y da de nuevo que no está. Eso significa que este parámetro, por cómo es el parámetro, él no tiene la capacidad de ese parámetro de que si no está,
lo va a sobreescribir. Justamente nos manda un error de que no lo encuentra, porque de hecho no existe notas 2, solo existen notas. Y a notas 2 le hemos puesto. Ahora, este parámetro tiene esa cualidad, a diferencia del anterior, o sea, de que este sí nos puede dar error de que no lo ha encontrado, ¿verdad? A diferencia del parámetro W, que si no lo encuentra, lo va a crear vacío, ¿verdad? Lo va a crear vacío. Entonces, ahí incluso pueden utilizar ese parámetro por si no quieren meterle más ingredientes al código. Se puede utilizar siempre en la parte open y utilizar los try y accept para capturar el hecho de que no existe el archivo, para ver si no existe, por ejemplo. O sea, hay varias formas, como les digo, hay varias formas en que nosotros podemos mapear que un archivo exista o no. Entonces, vean que cuando ya existe, cuando el archivo que existe, existe en la raíz de donde estamos buscando, valga la redundancia, con este parámetro R no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Verdad? Porque ahorita no ha pasado nada. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ponerle archivo, vamos a juntarlo y vamos a poner qué pasa. Entonces, que se ha instanciado el archivo S notas. Vean aquí, dice que ha encontrado un text io wrapper de namenotas.txt en modo R y la codificación respectiva que le ha aplicado por defecto. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo realmente? ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces, lo que está haciendo, y vamos a ponerle aquí este parámetro read que ya nos había sugerido Visual Studio Code, y aparece, ahí está. Y vamos a ponerle una membretilla para aquí arribita, para que lo podamos identificar aún más. Ahí está. Hola mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? R es otro parámetro, es otra inicial de otro verbo en inglés, que es el de lectura. O sea, lo que está haciendo es leyendo nuestro archivo. ¿Sí? Hay muchas formas como les digo, hay muchas formas de abrir un archivo, muchos parámetros que podemos utilizar. Y vamos a ponerlo acá, el modo R, lee el archivo. ¿Ah? Y vamos a poner hola de nuevo. Y vamos a darle otra vez a ejecutar. Y vean que justamente está haciendo lo referente a lo que hemos puesto en el archivo. Agarra eh, línea 1 hola mundo, línea 2 vacío y línea 3 hola de nuevo. Y justamente eso es lo que imprime cuando le pongo read. Básicamente, lo primero que hace Open es que lo que hace es que como que carga en memoria el objeto archivo, pero no es que ya tenga a la mano el contenido, simplemente que sabe que el archivo existe, sabe en qué sentido lo quiere abrir, y ya nosotros aplicamos el método lectura del archivo para ver el contenido. Y esto es muy usual desde los módulos más especializados para trabajar con PDFs hasta los archivos más sencillos como los TXT. Siempre, siempre tienen esta estructura que da o sea, lo abrimos entre comillas, pero realmente lo que hacemos es que cargamos en memoria eh, toda la información del archivo. O sea, el Python sabe que es un TXT, sabe que está en tal lugar, sabe que se llama de tal forma, tiene N páginas en el caso que fuera un PDF o un documento en Word, etcétera. Entonces, él ya tiene toda esa información cargada y ya nosotros vamos especificando si queremos saber el contenido del documento, si queremos ver la cantidad de páginas, cantidad de caracteres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso depende del archivo que estemos abriendo. Esto se lo digo de cara a que ustedes se preguntarán, ¿y podemos abrir PDFs? Eso es otro archivo usual que se llega a abrir, y la respuesta es que sí, solo que
dependiendo de la librería, no hay un estándar como tal, porque depende de las necesidades que tengamos. Un PDF se puede abrir de maneras bastante variadas, desde algunas que te leen justamente los contenidos texto, solo el texto, y te separa las imágenes, hasta los que te lo dan todo en un solo string, incluso codificado las imágenes. Eso depende, ¿va? Pero con respecto al TXT, justamente eso es lo que pasa. Por eso es que necesito llamar una función, y que la próxima semana le llamaremos a estas funciones, le llamaremos métodos. Entonces, necesitamos llamar estas cosas para saber el contenido. Vamos a regresar al parámetro, vamos a regresar voy a dejar esto acá, voy a dejar este aquí, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Mira. Voy a poner F de Py y voy a poner Open. Siempre voy a utilizar Nota, ¿verdad? Que va a ser nuestro lugar de experimento. Y lo vamos a abrir en modo de lectura. Alguien escribió, vamos a ver qué dice por acá. Pregunta, ¿lo puede abrir un archivo, pero también me lo puede modificar? Sí, sí. Pues, las librerías que están especializadas para abrir PDFs también te sirven para modificarlos. Puedes agregarle texto, estilo, todo lo que tú necesites agregarlo. Justamente puedes incluso, para la gente que quiera ponerle seguridad, incluso puedes llegar a ponerle en Java el archivo PDF para que o sea, mediante tu script le agregas algo y lo hermetizas. O incluso puedes crear pequeños programas donde abres el documento PDF y puedes llegar a firmar algunas páginas. De hecho, esa es la base de las firmas electrónicas, que el programa, perdón, abre este documento y modifica su metadata, ¿verdad? Que es a donde se incrusta la firma como tal. A veces esa es la base, pero sí, existen librerías, pero para el caso de PDF, ese es todo un mundo, porque ahora con la llegada de la inteligencia artificial, como los PDF pueden ser incluso documentos escaneados, entonces dependerá de qué es lo que quieres hacer. Entonces, así existen los módulos en Python, desde que simplemente te abren el archivo para que tú lo leas, hasta que lo puedas modificar o extraer el contenido de las imágenes escaneadas en el PDF. Sí, cada uno, desde el más básico hasta el más complejo, así van agregándole más métodos o funcionalidades, y entre ellas, pues los más especializados llevan pequeños modelos de inteligencia artificial, pero que obviamente son los que te permiten hacer OCR. Pero sí, claro que se puede. Vale. Entonces regresemos acá, ponemos abrimos el archivo notas en sentido de escritura, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribirle algo, porque ¿será que le puedo escribir algo? Y de hecho sí, le puedo escribir. Vamos a ponerle lo siguiente. Hola por dos, le voy a poner. Le quité. Vamos a dejarlo así, lo vamos a dejar así. Y le vamos a dejar ejecutar. Y vean lo que ha pasado. Fíjense bien. Yo he puesto escritura y luego nuevamente lo he abierto. ¿Qué es lo que está pasando acá? Es que, si bien es cierto, yo abro el archivo, con W lo que hizo es que, ¿cómo se llama? Elimina todo lo anterior. Si ustedes se fijan, ha eliminado todo lo que tenía anteriormente. Lo ha eliminado completamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Que, por ejemplo, ustedes pueden decir, profe, pero no hemos visto, o sea, tiene que ir escribiendo, o sea, escribe la frase, luego en la línea 9 él vuelve a abrirlo y luego no me muestra nada, qué es lo que está pasando. Entonces vamos a hacer algunas cosas para que vean. Porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerle eso de esta forma y le vamos a ver. Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí?
¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que sucede es lo siguiente, ¿me? ¿Por qué cuando ya puse la línea 9 donde le puse close? Entonces ya, ahí sí ya me funcionó que el segundo abrir el archivo. Lo que ha sucedido es lo siguiente. Y esto está parecido a las cosas que vamos a ver en la última semana con respecto a los archivos versionados. Lo que sucede es lo siguiente, ¿me? Python abre el archivo, primero que nada lo abre y borra todo lo que tenemos. Segundo, le hemos dicho que queremos escribir esa línea, pero no hemos actualizado el archivo físicamente. Físicamente en nuestra carpeta, digámoslo así. Físicamente en nuestra carpeta. No se ha actualizado. Como curiosidad, les dejo de que en vez de esto pongan un ciclo while y se van a dar cuenta que no hay nada. O sea, mantengan un bucle un par de segundos aquí para que ustedes puedan ver que en efecto borra todo y no hay nada. Entonces, lo que sucede es que escribimos, le hemos dicho que escriba sobre el archivo, pero ese sobre el archivo en la memoria o en la copia en la memoria que nosotros tenemos. No es que directamente está escribiendo en nuestro archivo TXT, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que escriba cuando yo lo cierre? Cuando yo le doy la instrucción a Python, mira, cerrame este archivo. Entonces él actualiza todas las instrucciones que habíamos dejado. En este caso, en la línea 17, habíamos dejado la instrucción que escribiera. Entonces, cuando le hemos dado cerrar, él actualiza el archivo con esa instrucción. Mientras nosotros no cerremos, aunque hayamos puesto muchas líneas de escritura, no las va a guardar. Y justamente eso es lo que pasaba cuando no estaba la línea de cerrado. Él llegaba a la línea 11, pero como no se había cerrado, vuelve a abrir el archivo, pero ahora en modo de lectura. Y justamente le intenta leer el archivo, pero ya no está, ¿cómo se llama? Ya no hay contenido, por eso es que no aparecía nada. Entonces, cuando se termina de ejecutar la línea 15, que es cuando se termina nuestro programa, lo que hace Python es que cierra todos los archivos que han quedado abiertos, los cierra de golpe. Y ahí es a donde la razón de que aparece eso, a pesar de que habíamos puesto el método read. Es algo bien interesante, pero que mientras nosotros no le demos cerrar, pues algunas cosas no se llegan a confirmar, ¿sí? Ahora, estos dos son los métodos que más se utilizan y si nosotros queremos ponerle como un salto de línea, ¿sí? Porque si ustedes se fijan aquí, solo tiene una línea. Es como dejar el cursor, ese aplica n, lo que hace es que va en la línea, digamos en la línea 8, va escribiendo en el archivo hola por 2 y así, punto, perdón, punto, xd, hace espacio y cuando ve pleca n, lo que hace es que pan, lo tira a la siguiente línea. Entonces vamos a ver ese efecto, ejecutando de nuevo nuestro archivo. Ya aparece el número 2, o sea que ha dado el salto en línea. Eso es útil para cuando queremos terminar una línea y queremos escribir sobre la siguiente, ¿sí? Y hay otros métodos, ¿verdad? Hay otros modos o métodos para poder abrir nuestro archivo. Vamos a ver el último con respecto a que sería el de agregar, básicamente. Vamos a ver qué pasa. Miren, ahora ya no se duplica. Ahora, lo que hace es que abre el archivo en modo de escritura y más aún le dice que quiero escribir en la última línea, de verdad, en la última línea donde quedó el cursor. Si yo lo vuelvo a ejecutar, perdón, va a volverle a agregar. O sea, él busca a donde quedó el cursor, digamos en este caso, quedó en la línea 4, entonces comienza a escribir en la línea 4. Sí, entonces ese es el otro método, el modo de agregar. Uy. El modo A, agrega contenido al final del archivo. Y voy a ponerlo aquí entre paréntesis, donde quedó el cursor. Porque a veces nosotros pensamos,
él va a escribir donde ya al final, donde había información. Eso es, ¿cómo se llama? Bastante usual. O sea, a veces nosotros estamos programando demasiadas cosas que sin querer le dejamos un salto de línea de manera automática y pensamos que va a seguir escribiendo pues en el último lugar donde hemos puesto información. Eso nada más. Entonces, eso es con respecto a cómo abrir un archivo TXT. Vean que es un archivo plano. Nosotros podemos abrir un archivo, agregar la información y seguir adelante. Sí, seguir adelante. Entonces les voy a mostrar una forma, ¿cómo se llama? La forma recomendada o que se recomienda abrir los, ¿cómo se llama? Los archivos, más que todo porque nos permite tener indentado todo aquello que queremos hacerle al archivo y que una vez salido de ese, digamos, de ese bucle que voy a crear, pues Python entiende que es todo lo que queríamos hacer con el archivo. Y es recomendable utilizar el Open con el Quit, porque, como les digo, a nivel visual nos permite de una manera más limpia, ¿cómo se llama? Controlar las instrucciones que vamos a ponerle a nuestro archivo. Vamos a ponerle archivo 2. ¿Qué estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo a Python es que con open, ¿verdad? Con esta instrucción, quiero que ejecutes eso y que lo identifiques con esta variable. Eso es lo que estamos diciendo. Y que eso suceda dentro de este bucle. Sí, dentro de este bucle. Vamos a ponerle bueno, yo estoy diciendo bucle, pero realmente es dentro de este conjunto de instrucciones anidadas que vamos a dejar. Entonces aquí podemos ponerle, perdón, y vamos, si es de notas, pongámosle notas, ¿sí? Aguardemos en un archivo txt notas, 8.5, y hagamos, no le vamos a poner comas ahorita, le vamos a poner un salto de línea, ¿verdad? Y le vamos a decirle, Ana, y vamos a ver, Ana, que tenga 9.0, y le KN, y vamos a ponerle que Pedro tiene 10, así, a secas. Y le vamos a dar a ejecutar. Vamos a ver qué pasó acá. Perdón. Estaba pensando, archivos. Y vamos a ver. Y aquí está, mire. Y podemos guardar en un archivo TXT de manera automática un historial de notas, ¿verdad? Pues nombre, espacio y la nota de esa persona, de ese estudiante. El siguiente nombre y la nota de esa otra persona, y así sucesivamente. Y vean que a pesar de que no le he puesto espacios, Python pues sigue identificando que pkn es justamente el salto de línea. Ahora, desventaja de tener un TXT información así es que tenemos que tener claro cómo nosotros vamos a guardar esa información ahí. ¿En qué sentido? En que vamos a poner nombre, espacio, nota, o nombre, coma, nota, coma, nota, coma, nota, coma, nota, en el caso que quisiéramos guardar todo el historial de notas en un TXT. Y eso se va pareciendo más a un archivo CSV, que es lo que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Entonces, no tiene como mucha, digamos que si terminamos definiendo eso, terminaría haciendo al final terminaríamos poniéndolo como que es CSV. Ahora, pero significa entonces que los TXT no se utilizan. Sí, se siguen utilizando más que todo para poner texto plano, información que se lea en el momento. A veces hay tecnologías o soluciones más trabajadas que es necesario que se depositen archivos dentro de ¿cómo se llama? Se depositen dentro de algún dispositivo y que nuestro programa lea el contenido de ese archivo de manera temporal. Entonces, y a veces sale sumamente factible que sea un TXT, porque un TXT es un archivo plano, un archivo inofensivo. ¿Sí? De hecho, he hecho procesos de extracción de información de un lado a otro y a veces utilizo el TXT como algo de memoria temporal, digámoslo así. O sea,
Utilizo un archivo TXT para guardar de manera temporal algunos parámetros mientras estoy moviendo los archivos y luego actualizo ese valor. Y eso es para descargar en memoria, o sea, descargar la memoria del programa y que no todo esté en la memoria del servidor, sino que llevo, por decirlo así, aunque no realmente no es la implementación tal cual, pero es algo así como que, ok, voy a leer 2000 datos y quiero guardar de manera temporal el primer registro que voy a leer y los otros lo puedo ir moviendo. Entonces guardo ese registro, digamos un TXT, porque no es muy complejo la información. Y cuando ya hayan pasado los 2000 registros, vuelvo a guardar el primer registro de los otros 2000 que voy a leer. Porque probablemente ese archivo primero lo necesito para hacer algunas validaciones por lotes de la información que estoy moviendo. Entonces lo he utilizado para eso y he visto también en otras aplicaciones, no solo dentro del área de Python, sino que aplicaciones más complejas donde también se utiliza un TXT para poder perseverar alguna información, ¿verdad? Pero eso es porque a veces la tecnología en la que estamos trabajando o sobre la que estamos trabajando nos imposibilita hacer algunas cosas y sale súper bien guardar o perseverar alguna información temporal en un archivo TXT. Porque ahora en día ya existen archivos más completos, como les digo, que permiten justamente manipularlo de mejor manera. Entonces, para terminar la parte de los archivos TXT, vamos a generar un contador eh, y una variable que nos va a servir para sumar. Y vean que esta es otra forma de crear en una sola línea variables con un valor por defecto. Te digo, hey Python, quiero que crees la variable suma, la variable contador y además que le asignes los siguientes valores. Ahora, esto lo ve respectivamente. ¿Qué significa respectivamente? Pues significa el primero con el primer valor, el segundo con el segundo valor. Bueno, eso es lo que hace. Esa es la forma que lo está programado Python para que entienda esa instrucción. Entonces ya tenemos la nota de estudiantes y lo vamos a abrir de manera de lectura, ¿verdad? No vamos a pedirle que haga otra cosa porque no queremos borrar nuestras notas y le vamos a poner archivo 3. Voy a poner otra variable porque para que a la hora que ustedes lo revisen, pues entiendan que estoy haciendo otra cosa para que no se llegue a confundir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ya que tenemos un archivo de notas, pues saquémosles los promedios, ¿no? O saquemos un promedio en general, ¿sí? Y entonces vamos a hacer for línea in archivo 3. Entonces, cuando yo lo leo, he instanciado absolutamente toda la variable, perdón, todo el archivo, y él ya entiende que cuando yo hago un ciclo for, es que quiero correr sobre cada una de las líneas de ese archivo, ¿sí? Y entonces yo puedo hacer lo siguiente, nombre, coma, nota, igual a justamente lo que está ahí, split. ¿Qué es lo que hace split? Lo que hace split es un método para las cadenas de texto que lo que hace es que divide las cadenas de texto por algún carácter. Cuando no le especificamos el carácter, lo que hace es que utiliza el espacio. Entonces, cada vez que vea un espacio en la línea, lo va a dividir. Y la forma en que los hemos asignado es que si nosotros ya sabemos que el formato de nuestro archivo TXT es nombre, espacio, nota. Entonces, como el espacio va a servir para dividir, entonces el split me va a devolver dos objetos, donde el primero es del nombre y el segundo es la nota. ¿Sí? Y así en una sola línea puedo entregarles esos valores a esas variables. ¿No? Ahora, ya tengo la nota y ya tengo el nombre. Y entonces voy a ir sumando activamente el valor que ya tengo en la variable más el valor de la nota, ¿verdad? ¿Por qué tengo que ponerle float? Le pongo float porque yo ya sé que lo que va a ir ahí es número y más aún yo lo necesito real porque van a haber notas
con parte decimal, no solo notas enteras. Sí, le vamos a dar Enter y vamos a aumentar el contador en 1. No es válido hacer eso que le sugiere la IA de poner más igual. De hecho, es lo correcto y es más eficiente, pero a modo de que quede bien claro lo que se está haciendo, lo estoy detallando de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Entonces, lo que hace es que abro el archivo de manera de lectura, recorro cada una de las líneas del TXT y obtengo el nombre y la nota, nombre y nota, y por cada una de esas cosas que estoy leyendo, pues le agrego 1 al contador. Entonces ya se habrán dado cuenta que lo que voy a sacar es un promedio, puesto que lo que tengo es la sumatoria de las notas y la cantidad de notas que has leído. Entonces hacemos print, promedio de notas. Y es suma, leca, entre contador. Ahí está. Entonces, cosas que quiero que noten antes de que le dé este run al código. Cosas que quiero que noten es que en ningún momento he tenido que especificar cuántos estudiantes son en este código. Simplemente que mediante el ciclo for, como yo ya sé que en la variable cuando se carga el archivo, él ya sabe que hay varias líneas, entonces yo solo necesito recorrerlo mediante un ciclo for, desde la primera a la última, porque ya el código sabe cuántas líneas hay y por lo tanto va a recorrer tantas líneas como líneas tenga el archivo. En ningún momento se ha especificado. ¿Se puede llegar a especificar? Sí, se puede llegar a especificar también, ¿verdad? Si ustedes quieren tener un control de líneas, digámoslo así, se puede llegar a especificar. Bueno, vamos a dar a ejecutar y ahí está. Ahí está. Vemos que el archivo se mantiene y ustedes pueden corroborar el promedio haciéndolo manualmente. Pero de esta forma yo puedo leer las notas de mi archivo y justamente con eso llevarme, llevármelo al, al código, leerlos y procesar la información básicamente en tiempo real. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto hasta este momento? Ah, aquí había una pregunta. Lo siento, no me había emocionado tanto que no me había fijado y eso fue hace 17 minutos. ¿Alguna forma de autoguardar, por ejemplo, cada 30 segundos? Sí, 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 se puede. Como lo único que tenemos es ¿cómo se llama? Los close para que Python entienda que yo quiero cerrar y lo quiero guardar. Hacer algo como lo que el compañero está solicitando se tendría que hacer con otra librería que es la que controla el tiempo, que es Datetime. Con Datetime tiene yo puedo controlar el tiempo y mientras estoy ejecutando mi código, puedo generarle que o sea, mediante la librería Datetime, yo llevo el control del tiempo de ejecución y cuando se cumplan esos 30 segundos, aplicar un guardado del archivo. Eso se puede también. Se puede, justamente con esa línea. ¿Alguna otra pregunta o duda? Vale. Vamos a ver. No. Vaya, ahora vamos a ver, bueno, si no hay otra duda, vamos a entrar a la otro apartado y lo voy a abarcar de este casi al unísono, porque al final es casi lo mismo. Así que lo vamos a poner, o sea, cuando digo casi lo mismo es en lo que termina desencadenando por cómo trabajamos con estos archivos. Solo vamos a ponerle acá, quiero ver cómo le puse al inicio, así, archivos.csv. Sí. Ahora, aquí importante, hay varias formas de trabajar un CSV. El primero, si uno va a trabajar sobre, ¿cómo se llama? Sobre la, ¿cómo se llama esto? Va a trabajar solo enteramente CSV sin hacer mayor cosa, eh, se puede utilizar CSV y el módulo de CSV, ¿verdad? Pero si nosotros queremos ser un poco más
Hola, hola, ¿me escuchan? Se me, se me fue el internet, así que buenísimo. Vamos a continuar, lo siento. Aquí estamos. Vale, vale. Entonces, recapitulando, no sé en qué parte me quedé, pero vamos a trabajar con archivos CSVs y depende de qué es lo que nosotros querramos hacer, así es como nosotros podemos trabajar con los diferentes con los diferentes módulos. Por ejemplo, si solo vamos a trabajar a nivel de estar abriendo un archivo CSV, manipularlo y todo lo demás, podemos utilizar la librería nativa de Python, que es justamente CSV. Ahora, si por otro lado lo que nosotros buscamos es abrir un archivo, pero para manipularlo al área de ciencia de datos, analítica, o no solo eso, sino que dentro de nuestros propios programas tenemos que trabajar como que estuviéramos en Excel, enteramente en Excel, pues es mejor utilizar otras librerías como Pandas. Y vamos a trabajar un poco con Pandas, ¿verdad? Justamente justamente por eso, justamente. Aunque aquí pues nos había sugerido otra. Vamos a ver, vamos a poner import pandas Aspen. Esta es una librería destinada enteramente al tema de trabajo con datos. Es una librería muy buena. Ahora en día ha aparecido una librería que se llama Polar, que le está como ganando un poco el terreno en tema de Big Data, en tema de trabajar con volúmenes sumamente más grandes. Esta librería, conocida como Polar, este, pues ofrece un mejor rendimiento. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, Python me está poniendo aquí una cosita de que algo está mal. De hecho, si nosotros lo ejecutamos, nos dice que él no conoce ese módulo, pero ese es por nuestro entorno de trabajo. Lo cargamos y si ustedes ven, pongo pip list, él no tiene nada. Entonces, instalemos pip install pandas. Entonces, vale la pena que ustedes vean cómo nosotros instalamos librerías, ¿verdad? Por si en un dado caso tengan que hacerlo ustedes. Vean que la instrucción es sumamente sencilla, es sumamente rápida y ustedes no se acuerdan cómo instalar una librería, o mejor dicho, no es eso, es que no es que no se acuerden, sino que lo que suele pasar es que no muchas, algunas librerías de Python no se llaman igual a como cuando nosotros las importamos. Cuando nosotros las importamos, tienen un nombre diferente a las que se necesitan para instalarlos. Entonces, pongan así, tal cual como les estoy mostrando acá en internet, pip install la librería que ustedes quieran y busquen esta opción donde aparezca PyPy, que es justamente el repositorio donde se sacan todas las librerías de Python. Entonces, cuando ustedes ya la tengan, de hecho acá ustedes pueden verificar si es la librería que ustedes andan buscando. Uh, Aquí está toda la documentación, incluso si la librería de los que lo hayan creado crearon un repositorio, le dan clic al repository y pues lo va a redirigir al GitLab o al GitHub donde hayan dejado el repositorio de dicha librería. Y ustedes pueden ver aquí el historial de modificaciones. De hecho, el historial de modificaciones es muy bueno que se revise porque así nos mantenemos como en sintonía de qué cosas han ido cambiando, etcétera. Entonces aquí ustedes pueden ver la documentación un poco más formal sobre los creadores de dicha paquetería y les enseña cómo instalarlos en el caso de que se requieran otras cosas. Vean, hace 2 días se ha ido modificando algunas cosas, 2 días, años y meses. Y como les digo, es muy útil estar viendo qué cambios van, porque de cara a lo que nosotros nos interesa, a veces aparecen funcionalidades que nosotros no sabíamos que existían. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo va la instalación. Ya casi se termina. Eso es siempre se va a tardar mucho, profe. No necesariamente. Eso va a depender de la velocidad de su internet.
Yo como ahorita, como ya se fijaron, he tenido un pequeño problema de red, entonces por eso está tardando un poquitillo, ¿verdad? Pero si su internet es estable y tienen, ¿cómo se llama? Buena velocidad, no les tiene que, ¿cómo se llama? Consumir demasiado tiempo. Otra cosa mientras se instala es que nuestras librerías, si nosotros vamos aquí eh, a lib y se van a la carpeta zip package, vean, aquí debería de aparecernos, cuando se termine de instalar la librería Pandas, nos tendría que aparecer todas las librerías y que se crean, o no se crean, se instalan junto con la librería de Pandas. Porque muchas de las librerías de Python, cuando nosotros necesitamos instalarlas, dependen de otras librerías. Y eso depende de cómo esté instalado, pero la mayoría es que si necesita otra librería, él mismo las instala. O otros módulos, él automáticamente las instala. Así que no se preocupen. Otra cosa que aprovechando el momento mientras esperamos que se instale, es que lo otro es que pueden ustedes descargar la librería también. Python trae las instrucciones para que ustedes lo descarguen, pueden guardarlo en una memoria USB y instalarlas sin necesidad de, ¿cómo se llama?, de tener acceso a Internet. O sea, supongan que su Internet es inestable. Entonces, cuando tengan acceso a Internet de manera eficiente, lo descargan y posteriormente lo pueden instalar en sus máquinas. Lo que sí es que tienen que tener claro qué versión de Python están utilizando y qué versión de la librería van a utilizar, ¿verdad? Eso porque, claro, en el caso de hacerlo de manera automática, donde Python está conectado a Internet, él automáticamente ve la mejor forma, la mejor librería para la versión de Python que nosotros tengamos. En el caso de descargarlas y todo lo demás, sí necesitamos tener ese pequeño cuidado, ¿verdad? Vamos a tener que tener ese pequeño cuidado, ¿verdad? Ya casi se instala. Y vean, acaba de aparecer una carpetita ahí y se terminó, ¿no? Ahí se va terminando y vean, pam, 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 pam. Se instalaron todas las librerías y dependencias que eran necesarias. ¿Sí? Solo que el antivirus me mandó una alerta. Bueno, esperemos que no afecte mucho. Pero bueno, todavía, de hecho, todavía se está instalando. Vamos a ver, ya se está instalando. Ok, ya se acaba. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ahí está. Vamos a ver que todo esté bien. Vamos a esperar un ratito que el entorno de trabajo tal vez lo refresque. Vamos a ver, que este antivirus me está dando un dolor de cabeza. Sino para que no tengamos que estar. Ahí está, ya lo detectó. Ya. Ahí está, ya apareció. Entonces, si se fijan, justamente esto que ustedes han visto, que se ha ido rellenando la carpeta de nuestro entorno con las librerías necesarias, justamente esa es la utilidad de los entornos de trabajo, ¿verdad? La importancia, porque eso solo está disponible en nuestro entorno de trabajo, no está disponible en otro lado. Ahora le vamos a dar a ejecutar y vean que, ok, bueno, para que no tengamos ese problema en este momento, voy a utilizar el que tengo de base, que ese si no me lo bloquea ¿cómo se llama? El antivirus. Y ahí está, cabrón. Luego veo ese que antivirus se me estaba dando problema. Entonces, vamos a ver. Vamos a crear un pequeño archivo CSV. Voy a abrir un Excel. Vamos a crear un archivo CSV pequeñito. Si gustan, pongamos las mismas notas.
son los mismos. Sí. Vamos a guardarlo. Vale, ya tenemos este archivito, CSV. Le vamos a poner notas. Igual, para que lleve la misma sintonía. Ah, sí, no lo he cerrado. Ahí está. Vale. Vean que son los mismos. Vean, no hemos hecho nada raro. Voy a quitarles, aprovechando que ya lo tenemos aquí en Visual Studio. ¿Lo pude haber creado en el Visual Studio? Sí, solo que quería que vieran que también lo puedo crear desde el Excel y que es totalmente transparente, de que no importa quién lo haya creado el archivo, el programa lo tiene que leer, siempre y cuando esté bien creado, porque a veces los archivos se dañan justamente por temas como el antivirus, de lo que me ha pasado, o cualquier otra razón de que se malforman los archivos, y eso pues obviamente ese tipo de cosas, si Python si no las va a poder superar. Vamos a ponerle df porque vamos a crear algo que se conoce como data frame, que es básicamente la abstracción de una tabla de Excel en nuestro ¿cómo se llama? En nuestro código. Entonces, Pandas trae un método para leer archivos CSVs. En ese caso es read-csv y ponemos pues el nombre del archivo, ¿no? Y luego ponemos print df. Vamos a ver cómo lo carga. Ahí está, justamente. Vamos a ponerle aquí un separador para que podamos diferenciar entre una cosa y la otra. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Python por defecto trae el separador de coma. Entonces yo tengo que especificarle, entre muchas otras cosas, para indicarle a Python que no utilice el valor por defecto que él ya trae para identificar las columnas o el separador que se ha utilizado. Si queremos cambiarlo, pues es con el parámetro set. Con esto le decimos a Python que es de otra forma en que se ha guardado el CSV, no por coma, sino que usando punto y coma. Y vean que eso pues hace que justamente muestre de manera más formal ¿cómo se llama? La información. Ahora, aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema que quiero que noten? A nivel de la información que hemos cargado. Si bien es cierto, el archivo no está dañado, está bueno, está funcionando súper bien, ¿verdad? No ha dado error de lectura ni nada. Sin embargo, la información que viene no está bien hecha, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que necesita esto? Necesita un encabezado, alumnos y notas. Por eso es que lo que hace, o sea, si no especificamos mayor cosa, lo que entiende Pandas es que la primera línea es en los encabezados de nuestra información. Y por eso es que había puesto como nombre de columna, le había puesto Luis, y la nota de Luis era la nota ¿cómo se llama? La nota respectiva del, ¿cómo se llama esto? La nota respectiva de Luis era el nombre de la otra columna, sí. Eso es súper gracioso, ¿verdad? Porque justamente pasa eso. Ahora, podemos especificarle a Python hasta desde qué línea comienzan los datos, sí, sí, justamente, y eso se lo voy a dejar a ustedes para que averigüen. De hecho, tiene un montón de parámetros la librería. Y no es tan difícil porque simplemente se especifica desde qué línea comienza. No, tampoco les estoy diciendo que investiguen algo que es muy difícil. Sin embargo,
un buen archivo CSV normalmente, como viene de alguna tabla de Excel, de una hoja de Excel, perdón, o algo por el estilo, incluso los CSVs son exportaciones de tablas de bases de datos, pues vienen las columnas. Así que siempre y cuando digamos, venga de lugares como bases de datos, pues siempre va a venir con el formato que Pandas enteramente espera. Ahora, ¿por qué es justamente útil tener en este data frame, digamos, de hecho es un data frame lo que ustedes ven ahí? ¿Por qué es útil? Es útil porque él ya trae métodos, ya trae incrustado dentro de, ¿cómo se llama? Dentro de toda la programación de la lógica, ya trae instalado cosas como lo que ustedes están viendo ahí, promedio de notas. Y yo solo tengo que hacer alusión a la columna, en este caso notas, y decirle que me obtenga la media. ¿Sí? Y ahí está, vean que ha dado exactamente lo mismo, la misma nota de las medias. Y vean la diferencia, mientras que yo, en el caso de tener un TXT, yo, ¿cómo se llama? Tengo que crear toda la lógica detrás de lo que sería crear la media. Cuando yo cargo información en librerías que están especializadas para tratar datos, ya solo tengo que invocar ese método y él automáticamente hace toda esa información. Trabajar con pandas hace que el trabajo de los CSV sea como estar trabajando justamente este, sobre una tabla o sobre una hoja de Excel, justamente. Y puedo crear, también puedo guardar archivos CSV, ¿verdad? Puedo hacer modificaciones incluso, de hecho. Vamos a ver qué modificaciones podemos hacer. Antes de hacer lo que dice ahí, vamos a intentar manipular algunas cosas. Por ejemplo, a mí me gusta hacerlo de esta siguiente forma. Miren. Como tengo, si ustedes se fijan, tengo filas y columnas. Y lo voy a hacer pensando en forma matricial. Hay otra forma de hacerlo, parecido al Excel, que sería el número de la fila y la columna. Vamos a saltar eso, ¿sí? Me voy a saltar esa parte y lo voy a interpretar como que fueran filas y columnas. A mí me gusta hacerlo como filas y columnas porque a veces necesitamos movernos de alguna manera sobre la tabla. Hubo un momento donde yo tuve que implementar algo parecido a lo que hace el código QR de crear una máscara y tenía que crear se recorren las celdas mediante una fórmula matemática. Entonces va súper bien acomodarse y no olvidar cómo manejarnos sobre una matriz. Lo único que tenemos que recordar es que es fila, columna, fila, columna, y que a pesar de que tiene nombre, Python también las identifica como números. Entonces la columna alumnos es la columna 0 y la columna notas es la columna 1. Entonces vamos a ver, si yo quiero acceder, por ejemplo, a la nota al nombre de Ana, sería la fila 1, porque de hecho si ustedes se fijan, así está indexada, y quiero ver el valor en la columna 0. Vamos a ponerle aquí un print de esta forma. Y si se fijan, perdón, poner nombre en el índice 1. No, en la fila 1 lo vamos a poner. Así. Y ahí está. Vean, dice fila 1, Ana. Y es justamente lo que nosotros estamos viendo ahí. Entonces, vamos a ver, vamos a agarrar esto. Solo para no digitar tanto. Y le voy a poner nuevo nombre. Nuevo nombre en la fila. Así. Vamos a utilizar ahí la sugerencia para ir un poco más rápido. Y vean que hemos cambiado el nombre de Ana a Ana María. ¿Sí?
justamente simplemente asignándolo como que fuera una variable, pero yo tengo que saber el lugar donde está, ¿sí? El lugar donde está esa, esa información que yo voy a cambiar, ¿sí? Puedo hacer muchas otras cosas más con estas. Una de las cosas principales que nos facilita el trabajo para, al menos para tener un pequeño acercamiento a los datos, es utilizar el método describe. El método describe, lo que hace es que me da una estadística descriptiva de manera automática con los parámetros más útiles o, de las columnas que son numéricas. En el caso de las notas, que es nuestra única columna numérica, pues nos da cuántas notas tenemos, tenemos tres, cuál es la media, cuál es el mínimo y el máximo y las diferentes, los cuartiles y la desviación estándar. Entonces, esto va súper bien porque no tenemos, si ustedes se fijan, no es que voy a ir, hey, entonces, si quiero sacar la media de todas mis 10 notas, entonces tengo que hacer columna a columna. No, ya existe el método describe y me saca todo este detalle. También se le puede especificar que haga un tipo de, ¿cómo se llama? Un tipo de ¿cómo se llama esto? De análisis estadístico también para las variables categóricas, ¿verdad? Pero es un pequeño parámetro que se le especifica alt nada más aquí en el describe, ¿verdad? Y él va a sacar toda la estadística de toda. Lo único que ahí sí, ¿verdad? Él siempre va a mostrar la fila media y va a decir null o num para las que son categóricas, ¿verdad? Porque se entiende que al ser categóricas no tiene sentido sacarle ese valor. Ahora, ¿puedo guardarlo? Sí, puedo guardarlo. Hoy sí le vamos a hacer caso a nuestra inteligencia artificial que tenemos aquí y vamos a poner notas en bajo modificadas, justamente como está ahí. Y le voy a poner index. ¿Saben qué? No lo voy a poner para que lo vean. Lo que va a hacer es que va a guardar algo que a veces puede ser útil y a veces no. Vean, ¿qué es lo que hay de diferente entre esta y esta? Primero, que lo primero que tienen que ver es que ya no, en efecto, lo que modificamos en el data frame es lo que terminó guardando en el CSV, ¿verdad? Que el registro 2 pasó de ser Ana a ser Ana María. Entonces, lo otro que deben de notar es que si yo no le especifico nada acerca de cómo va a ser el separador para el CSV, él va a poner punto y coma. Sí, él va a poner punto y coma. Perdón, él va a poner coma. Porque si yo no le especifico nada, él pone coma. No como en el otro caso que habíamos utilizado punto y coma. ¿Se puede especificar? Claro que sí. De hecho, lo vieron en la sugerencia del código. Otra cosa es que viene la numeración que me había dado el data frame. El data frame, por defecto, él numera las filas, ¿verdad? Entonces, y esa numeración la ha guardado también. Si nosotros no la queremos, es justamente eso, index igual falso. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver y vean que ya está sin la numeración. ¿Sí? Otra cosa que quiero que noten es que él agrega un salto de línea, ¿verdad? Eh, y todo lo demás, ¿sí? Entonces, eso no hay ningún problema si lo volvemos a leer, puesto que como lo que hace Python es que utilizamos perdón, Pandas utiliza el separador para ver hasta dónde llega la información y si ve filas vacías, pues simplemente las ignora. Eso es lo que él hace. ¿Sí? Justamente eso es todo lo que él hace. ¿Qué más podemos hacer con los data frames? Podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Pero el tiempo, de hecho, justamente la librería conocida como Pandas y de Polar, por ejemplo, al estar destinada para el trabajo de ciencia de datos, pues se pueden hacer intersecciones y todo lo demás. Y es una librería que se explora en un curso de limpieza de datos. Si es un curso de limpieza de datos o de análisis de datos, sí o sí, siempre comienza con trabajar con toda la gama de cosas que se pueden hacer con,
¿cómo se llama? Con pandas. Así que en el material les he puesto algunas cosas que se pueden hacer y pues ahora les he enseñado un poquito de qué cosas se pueden hacer con ellas. Otra cosa que se hace, y con esto vamos a pasar a la parte del otro archivo que nosotros, que les quiero mostrar, es el de, puedo hacer algo que se llama info.info. Así. Ya, ya van a ver lo que hace. .info me retorna esta información. Esta información de acá. Nos dice cuántos registros hay, nos dice cómo están numerados del 0 al 2, nos dicen los nombres de la columna, y algo que sirve un montón para el tema de limpieza de datos es que nos diga si hay datos que son nulos. Entonces, si ustedes se fijan acá, se han leído, el Pandas ha leído 3 registros y en cada una de esas columnas no ha encontrado ningún dato nulo. Entonces, la información está, no quiero decir íntegra, pero está completa, digámoslo así. Otra cosa que vean es que él va a identificar cuáles son las columnas numéricas, que son float, object, para el caso de que sea cadena de texto. También identifica si es entero, identifica si es una columna de tiempo y todo lo demás. Y esto es útil porque de entrada lo que nosotros, 3 cosas hace alguien cuando está trabajando con un data frame. La primera es ver que el data frame haya cargado bien, y eso se hace con el head. Así como está head, está fold, creo que se pronuncia en inglés, que es básicamente mostrar los últimos registros. Head lo que hace es que te demuestra por defecto los primeros 5 registros. Como nosotros solo tenemos, ¿cómo se llama? Solo tenemos 3 registros, pues son los registros que ustedes ven. Son todos los registros, ¿verdad? No van a pensar que muestra todo el data frame. Head lo que hace es que por defecto te muestra los primeros 5 registros, y se pueden especificar menos o más, y se utiliza para, tú no quieres ver todo el data frame, lo que tú quieres ver es que se haya cargado bien. Entonces utilizas el head para ver si se ha cargado bien, y el info para ver si Python ha inferido bien los datos, porque hay algunas veces que con un dato que no se haya colocado bien en el CSV, él lo va a identificar con otra cosa que no sea lo que uno espera. Entonces nos ayuda a saber si se han cargado no solo bien, sino que también con info sabemos si la información está en el formato que esperamos. Y con Describe pues podemos hacer una estadística rápida y descriptiva de los datos que tenemos. ¿Sí? Los CSVs, como les digo, son utilizados en mucho en la parte del análisis de datos y con bases de datos. De hecho, los motores para trabajar con bases de datos pueden exportar las tablas de SQL en archivos CSVs, ¿verdad? Entonces también es utilizado para transferir información. Sin embargo, no es el mejor, no es el estándar, digamos, para transferir información. El estándar actualmente, ¿verdad? Pero no significa que eso suceda siempre, es los famosos archivos JSON o los archivos con esquema de clave valor. Entonces, vamos a ver otro tipo de archivo. Vamos a ver. Vamos a poner acá. Vamos a ponerlo de esa forma. Para este tipo de archivos, se utiliza este módulo. Es un módulo propiamente para trabajar con ellos, pero también puedo cargarlos en ¿cómo se llama? En un CSV. Perdón, en un data frame. Puedo cargar el JSON en un data frame. A grandes rasgos, voy a crear un JSON de manera nativa en el código, y utilizando pandas lo vamos a, ¿cómo se llama? Lo vamos a guardar en el formato, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Y luego lo vamos a cargar para que vean, ¿no? Porque esto ya lo habíamos visto en una clase anterior,
y vamos a ponerle datos. Voy a poner así una lista y vamos a dejarlo así. Vamos a sugerirlo porque ya vio todo lo que hemos estado haciendo. Y este es un JSON. Justamente esto está en formato JSON. ¿Qué es un JSON al final? Es una estructura de datos de clave valor, básicamente. De clave valor. ¿Por qué de clave valor? Porque la clave, que digamos es nombre, y el valor, que en este caso es Luis, para los nombres, y para las notas, la clave es la nota y el valor pues es la nota de ese estudiante, ¿sí? Y si se fijan, cada uno de ellos, cada uno de estos diccionarios, como lo vimos en la primera clase, está identificando un registro, ¿sí? Ahora, esta estructura justamente es así. Y nosotros, si somos full Python, lo que entendemos es que es una lista de diccionarios. Pero, sin embargo, esto es una estructura de un archivo que se conoce con la extensión de .json, que se pronuncia JSON. Ahora, si bien es cierto para la estructura de un JSON que, digamos, no hay alguna regla escrita, digámoslo así, o sea, no existe una regla escrita, si bien es cierto, eso es verdad, existen como convenios en los diferentes ámbitos, especialmente para los que utilizan JavaScript y los servicios, los que crean microservicios cualquier lenguaje de código. El tema de los JSON se manejan con algunas especificaciones, las claves. Un formato para las claves, y eso lo voy a dejar aquí. Un formato para las claves es Camel Case. Camel Case versa, y lo voy a poner así para que, así. Este formato para las claves o las llaves, que es conocido como Camel Case, es para seguir un estándar sobre la estructura de las claves. Por ejemplo, básicamente es bien sencillo de hacerlo. Es que la primera letra de la primera palabra sea minúscula y todas las demás la primera sea mayúscula. Por ejemplo, si yo quiero poner nombre alumno, o sea, porque no, en el formato JSON, llaves no deben de llevar ni guión, ni espacio, ni guión bajo, o sea, debe de llevar debe de obviarse ese tipo de situaciones, ¿sí? Porque hay, como lo que buscamos es un archivo que sea consumible por cualquier lenguaje de programación, entonces se busca que se tenga esa estructura como tal. Entonces, en este caso, al utilizar este formato para las llaves, se le exige, si yo quiero poner nombre de alumnos, una opción o válida sería bajo este formato, nombre alumno. Perdón, se me desactivó la mayúscula. Así, alumno. Así. O sea que solo la primera palabra, la primera palabra tiene todas sus letras minúsculas, y las siguientes palabras solo la primera es mayúscula. Y eso sirve para que se mantenga un estándar y los otros lenguajes de programación puedan leerlo de manera totalmente eficiente. Sí, y hay otras Snake Case, y existen otros formatos para las llaves, donde eso dependerá del grupo donde uno esté. Por ejemplo, una de las cosas que uno debe preguntar primero cuando llega a un equipo, y si se está trabajando con este tipo de archivos, es preguntar cuál es el estándar que se está manejando. Lo usual que sea para cuando se crean servicios es este formato, el Camel Case, para los archivos JSON, pero no es una regla escrita en piedra. Ustedes realmente pueden ponerle como ustedes quieran, siempre y cuando no utilicen comillas simples, porque las comillas simples sí no están permitidas en ese formato. Entonces ustedes pueden poner el nombre de las llaves como ustedes quieran, pero
cuando uno está trabajando en un ámbito colaborativo, si no se va a existir, si no se va a seguir un estándar sobre los nombres de las columnas o sobre los nombres de los campos, sí es necesario que como equipo de desarrollo definan cómo van a estar llamándolas, porque eso genera consistencia y hace que la información sea legible entre programas. Porque mm, hay algunos programas que nosotros como programadores diseñamos, y si no respetamos ese formato en las claves, puede hacer que no lean esas claves. Y entonces se rompe, y uno se rompe la lógica y uno dice, hey, pero yo sí estoy mandando ese campo. Y ya cuando van a ver en el JSON no lleva esa estructura que uno espera. O sea, es por eso que se debe de mantener ese formato. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto, vamos a poner df2 y vamos a ponerle pd.dataframe y le vamos a pasar los datos. Y como ya les enseñé que utilizando head puedo ver si se ha cargado bien los datos, vamos a utilizar head. Solo que ahora vamos a ponerle aquí una cosita aquí para poderlo diferenciar ahora que sí estamos sobre eso. Y le vamos a dar enter. Y ahí está, miren. Y se ha cargado correctamente, digámoslo así. O sea, no hay ningún problema. Pandas absorbe ese formato, esa estructura. Para nosotros como programadores en Python, pues no pasa nada, o sea, simplemente es una lista de diccionario. Pero a nivel de transferir información, sí tiene bastante importancia el nombre de las claves, cómo se va a llamar o qué formato o qué estándar se van a estar utilizando. Hay algunas personas que definen que se van a trabajar todas las primeras letras mayúsculas, otros que dicen, no, mejor utilicemos guión bajo y así. Pero debe de ser algo que como equipo de desarrollo o de equipo del proyecto se defina cómo se va a estar trabajando el formato JSON. ¿Sí? Y si ustedes se recordarán, la misma estructura que trabaja MongoDB. ¿Sí? Y vamos a guardarlo y vamos a ver cómo aparece el archivito, ¿vale? Con todo eso y cómo lo identifica ¿cómo se llama? El Visual Studio Code. Vean que ya automáticamente aquí él me lo acaba de sugerir y lo vamos a dejar así. Y le vamos a dar. Y aquí está, miren, y aquí está. Y esto, ahora, si ustedes se fijan, y con esto voy a retomar lo que les había mencionado, de que si bien es cierto, ahorita es un estándar, puede hacer que en un futuro el estándar termine siendo otra cosa. Anteriormente se utilizaba bastante los XML, que era otra forma de transferir información entre programas, entre lenguajes de programas, entre programas o cualquier combinación que ustedes quieran decir, o como le quieran decir, era el XML, ¿verdad? Con el tiempo se estandarizó a que fuera el JSON, y hoy por el tema de la llegada de la ciencia de datos, pues está tomando ahorita Tools, creo que se llama ese otro formato, y es para consumir menos tokens a la hora de mandar esta información a las inteligencias artificiales. Ahora, si ustedes se fijan, teníamos un registro con 3 líneas, súper sencillo. Pasamos a tener algo que tiene 4 líneas a algo que tiene 14 líneas. O sea, ¿y por qué hago este hincapié? Es precisamente por esta cosa de este nuevo formato que está saliendo en el área de programación, porque al tener demasiados caracteres, el JSON, a nivel de cuando lo pasamos a una inteligencia artificial para que haga una predicción o algo por el estilo, consume más tokens al tener más caracteres. Al tener menos caracteres, son menos tokens. ¿Sí? Entonces, por eso, se lo digo por si les ha llamado la atención e incluso ya les comienzan ahora las redes sociales, cada vez que estas aplicaciones
se dan cuenta que uno está trabajando con algo, ya comienzan a spamearle publicidad y es muy probable que les aparezca eso. Pues para que vean que es de estar en el área de tecnología, es de estar bastante pendiente de los cambios. ¿Sí? Ahora, con respecto a los archivos JSON, ¿sí? Con respecto a los archivos JSON es solo entender cómo la estructura de cómo vamos a ir anidando la información. Anteriormente, y esto, porque al final, si nosotros podemos cargar, de hecho, justamente podemos cargar estos JSON en el código, ¿sí? Los podemos cargar y sin ningún problema y se va a ver exactamente igual. O sea, no va a haber mayor cosa. Vamos, de hecho, se lo puedo mostrar. O sea, me refiero a no va a haber mayor cosa del hecho de saber que lo que tenemos es una lista de diccionarios en el caso de Python, para que no estemos pensando de que ya no vamos a trabajar igual, sino que piensen que todo aquello que se aprendió en los diccionarios aquí sigue funcionando. ¿Sí? Entonces voy a utilizar with para abrir el archivo de JSON, open lecanotas.json. Vamos a hacer de lectura. Vamos a dejarlo así, archivo como lo sugiere. Entonces, vamos a poner datos, guión bajo JSON, igual a json.load archivo guión bajo JSON. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Pues esto, lo que estamos haciendo es abriendo el archivo de manera de lectura y lo que queremos es que cargue el JSON en la variable. Y lo vamos a imprimir. Imprimir datos. Datos-json. Sí. Y lo voy a dar acá. Vamos a cargarlo. Y le voy a dar play. Y vean que lo que muestra es una lista de diccionarios, como anteriormente lo habíamos visto. Vean. O sea, a nivel del cómo lo vamos a manejar en el Python una vez se carga el JSON, es lo mismo como que estuviéramos imaginando que es una, ¿cómo se llama? Que es una lista con diccionarios. Porque ahora lo vamos a poner acá. Vamos a poner este delimitador. Y vamos a poner print. Y vamos a agarrar la variable datos. Y como ya sé que es una lista de diccionarios, si yo quiero ver el registro de Ana María, perdón, de Ana en este caso, quiero ver, sí, Ana, lo único que tengo que hacer es irme a la posición 1, porque con eso yo ya sé que estoy en el registro que yo quiero saber. Vean, aquí está. ¿Por qué sé eso? Porque tengo 3 registros. O sea, yo ya conozco, digámoslo así, la información. De hecho, si ustedes se fijan, aquí lo tengo en un data frame y veo que el registro de Ana está en la posición, en la fila 2, que es en la posición 1 de la lista. O sea, de hecho, aquí yo lo estoy interpretando como tal cual es una lista. Y vean lo siguiente. Así. Vean qué dice Python. Dice, hey, esto es una lista. Entonces, o sea, de lo que ustedes se tienen que preocupar de un JSON es que sigan el estándar para las claves y sigan el orden que, es, que se les ha estipulado, ¿verdad? Eso es lo único que deben de tener cuidado. De ahí lo demás es entender qué fue lo primero que va a pasar, o digamos lo primero que ustedes deben de entender es la estructura de la información que se les va a pasar. En el caso de ser un JSON, si ustedes ya se fijaron, siempre que lleve la estructura, si no lleva una estructura compleja, ¿verdad? Porque lo que espera Pandas para el caso de que se vuelva tabular es que el diccionario no tenga más objetos.
¿verdad? Porque si tiene más objetos, o sea, en el caso que fuera algo así, miren, voy a agarrar esto y lo voy a poner acá y le voy a poner dos para que no se vaya a confundir. Por ejemplo, que digamos este diga notas, así, aprovecharlo. Entonces ahí sí ya rompe el hecho de lo que nosotros esperamos para el, o lo que espera el data frame, porque no tiene la, ¿cómo se llama? No tiene la sintonía. O sea, rompe el primer registro, rompe el estándar de los otros. Sin embargo, a nivel de lo que yo puedo guardar en una lista en Python, sigue siendo lo mismo. Entonces, consistencia, digamos, en los archivos JSON de la información que les va a mandar y la información que ustedes mandan, deben de mantener la consistencia. Consistencia, consistencia y consistencia. Esa es la clave en esto. Porque vamos a ver qué pasa. Vamos a utilizar esto así rapidito y lo vamos a correr. Vean, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Pandas? Lo que hace es que él, como ve que en el primer registro no tiene la columna nota, él cree que es otra columna y simplemente pega toda esa información ahí y posteriormente en los otros registros, como no tienen ese parámetro, les pone nulo o num en el caso de Pandas. Pero a nivel de la información que nosotros recibimos o de incluso la información que tenga un JSON, todo está bien. ¿Sí? Hago esta aclaración porque el data frame de Pandas está diseñado para tabular información que va a ser columna, fila, columna. ¿Verdad? Y me pareció bien también mostrarles que puedo cargar directamente del JSON, puedo cargarlo dentro del data frame siempre y cuando tenga la estructura que el registro, nos hayan dejado el registro puro. Claro, puede hacer que tengamos cosas como la siguiente. Vamos a ver, a copiar y le vamos a rename y le vamos a poner 2. Y vamos a hacer algo parecido a lo que estaba acá, mira. Así. Uy, es notas, nodos. Este tiene toda la consistencia del mundo, ¿sí? Y vamos a ver. Ah, Agarrarlo así. Vamos a agarrarlo así. Vamos a poner de F4 y vamos a cargarlo así. Y vamos a ver qué nos muestra. Vamos a ver si lo ha cargado bien. Ah, claro, es 2. JSON 2 es el que tengo que cargar, no el 1. El 1 está bien. A ver, datos 2. Ah, ah, ok, ok. No se guardaron. Ah, ya, ya. Lo que pasa es que el código lo está sobreescribiendo. Vamos a agarrar este de acá y lo vamos a poner esto acá. Uy, esto acá. Ok, ahí está. Aquí, aquí, notas, notas, notas.
Y vamos a ver. Y vamos a ver. Ahí está, hoy sí. Creo que no le había dado a guardar tampoco. Entonces, vean que él simplemente lo que va a hacer es que va a agarrar la primera llave y la va a ir, pam, 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 la va a ir guardando tal cual como les haya aparecido y simplemente lo va a guardar como cadena de texto. O si va a identificar el caso de que sea una lista, si lo va a identificar y lo va a guardar ahí. Incluso creo que habíamos hablado que podemos tener esto lo podemos transformar a un mini registro, digamos un mini eslabón, ¿verdad? Del, ¿cómo se llama? De la, del, ¿cómo se llama? Podemos tener dentro de un objeto, tener otro objeto. Entonces, pues, nota 1, entonces, así. Y vamos a ponerle aquí llavecita y la vamos a cerrar aquí la llavecita. Enter. Y vamos a volver esto para copiar. Creo que ya me lo estaba sugiriendo para ir, sí, ya me lo estaba sugiriendo para ir un poco más rápido. Ahí está. Y sí, bye. Y para no perder mucho, ahí está. Y vamos a ver qué pasa. Lo guardamos y lo ejecutamos. Vale, miren, eso es lo que les digo. De que él simplemente va a agarrar el primer eslabón de las llaves. Si ustedes se fijan, vamos a ver, encenderlo. Agarra, si nosotros le pasamos el data frame en crudo, perdón, le pasamos el JSON en crudo al data frame de pandas, lo que hace es que agarra el primer eslabón ¿cómo se llama? El primer eslabón de las llaves y lo demás lo va a guardar dentro. Vamos a ver. Les voy a mostrar una página para estas cosas. Pero ya les muestro. Quiero ver. Cuando me carga la página que quería mostrar. O sea, lo voy a compartir. A lo mejor se lo puedo compartir después, que creo que por mi internet no me está cargando. Que es un validador de esquema. Ustedes ponen todo el JSON y les va a validar. Si, o sea, pueden verificar si hay errores o algo por el estilo. Lo que sí les voy a mostrar es un programa que se llama JSON Body. Y este programa es muy útil porque lo malo es que es de paga, pero se puede hacer ahí algo para poderlo tener, pero como pagando la licencia. Pero tiene una versión free. La cuestión es que ustedes pueden pegar aquí su JSON y se le dan aquí en grid. Vean que les aparece así como más como coloreado acerca de los eslabones. Y esto es muy útil porque, por ejemplo, nosotros a veces
queremos saber, ir como desglosando lo que creo que un compañero mencionaba en una clase anterior, que no quedaba claro cómo se va a ir, no le quedaba muy claro los diferentes niveles. Por ejemplo, lo primero que tenemos es que es un arreglo o una lista, en el caso de Python, y que tiene 3 elementos. Podemos ver aquí la estructura del primer elemento, que la llave, una de las llaves que tiene principal es nombre, y otro es de notas. Y así, y dentro de notas, ustedes pueden ver que tiene, ¿cómo se llama? Tiene los otros objetos que son nota 1, nota 2, nota 3. Y de hecho, si ustedes se fijan, bueno, no sé si se logra fijar, quiero ver si me puedo sacar. No me deja hacer zoom ahorita. La cuestión es que voy a poner la lupa para que lo podamos ver mejor, porque creo que sí se ve muy chiquito. Vale, ahí está, miren. Yo les decía esto, que de primera a primera es un arreglo que tiene 3 elementos. Y de hecho aquí les dice la numeración, en qué posición están, en la 0, en la 1, en la 2. Veamos la 0. La 0 dice que tiene, solo tiene 3 llaves. O sea, entran al primer objeto y solo tiene 2 llaves. Una de esas llaves es una cosa de texto, que solo dice Luis, y la otra, como tiene una cosita aquí más, nosotros entendemos que lo que está mostrando o lo que va a mostrar es que es otro objeto más complejo. O sea, notas es una clave que tiene otro objeto. O otra lista de objetos en todo caso. Nosotros le damos más y se desglosan cada una de ellas. Si se fijan, siempre con numeración 0, 1, 2, lo cual implica que es una lista en Python o un arreglo, si lo quieren mencionar de esa forma, donde la primera tiene la primera posición, segunda y tercera. Y es un pequeño arreglo, es simplemente un pequeño arreglo o un pequeño diccionario donde tenemos la llave que es nota 1 y es 8.5, nota 2 y es 9.0, nota 3 y es 7.75. Y así. Y este es un programa, de hecho lo pueden buscar, JSONBody, que ayuda un montón para analizar ¿cómo se llama? El JSON y todo lo demás. También pueden ver el esquema, y aquí pueden ver el esquema de manera general del JSON que ustedes tienen. ¿Ve? 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 Y así sucesivamente. Ahora, esto es útil porque, como le mencionaba al compañero que preguntaba sobre esto, ¿cómo se llama? Es importante saber la estructura de los datos que nos están entregando. No es que uno lo va a adivinar, sino que normalmente cuando se va a entregar, en el caso de que ustedes creen microservicios en Python, uno tiene que decirle a la persona que va a consumir nuestro servicio: mira, mi programa, mi servicio, entrega un JSON y tiene este formato. O sea, sí o sí tienen que darles el formato para que ustedes lo analicen y cómo mapearlo. ¿Sí? No es que uno lo adivine. Cosa diferente en el tema del análisis de datos, que nos entregan los archivos y nos dicen: mira, necesitamos que descubras un modelo, o que nos digas la tendencia, o que veas si hay posible riesgo en estos datos. Y te dan los datos y es trabajo nuestro estar estudiándolo. ¿Por qué un escenario es diferente al otro? El segundo escenario está destinado al descubrimiento, por lo tanto tenemos que interactuar con los datos. El primer escenario está más ligado al hecho de compartir información. Entonces son programas que simplemente se van a estar pasando información cada cierto tiempo, y por lo tanto tiene que estar ya limpia esa información. Pero sí o sí tiene que estar clara la forma en que nosotros guardamos el esquema de la información. Tiene que estar totalmente claro. Y entonces, teniendo esto de esta forma, ¿verdad? Y quiero ver dónde es que estaba. Aquí. Y para ir terminando el tema de los JSON, es que sus datos, fotos son. Yo puedo, si de nuevo, quiero acceder a lo de las notas de Ana. Yo, Ana, sé que está en la posición 2, que es el índice 1. Quiero ver sus notas. Entonces, como quiero ver sus notas,
accedo al objeto notas, ¿verdad? Porque veamos la estructura del JSON. La estructura del JSON, el primer eslabón, vean, es un arreglo. Entonces, ¿qué es lo que le sigue después del arreglo? Le siguen los objetos. Los objetos que son los diccionarios en Python. Yo quiero ver el segundo, lo cual implica que está en la posición 1. El primer objeto tiene dos llaves principales, digámoslo así, o dos claves principales. Nombre de alumno y las notas. El nombre es Ana y las notas es justamente otro arreglo o otra lista de pequeños objetos que son diccionarios y cada uno con su llave. Entonces por eso es que si yo quiero ver todas las notas, hago de esa forma y vean que lo que me devuelve es justamente el arreglo. Que yo quiero ver la última nota. Como yo ya sé que lo que tengo es una lista de diccionarios en notas y quiero el último, entonces pongo -1, porque es el último. Entonces, y con eso obtenemos la última nota. O accedemos al último registro accedemos al último objeto que tiene la última nota. Y si queremos la nota como tal, entonces abrimos otro corchete y damos el nombre de la llave, que ese sería nota 3. Y le damos. Y ahí sí obtenemos directamente el valor. ¿Sí? Y bueno, lo último que vamos a hacer es la introducción con NumPy. De hecho, eso está más detallado en el material. Digo más detallado porque es una cuestión de práctica. Pero de hecho, si ustedes se fijaron, cuando yo instalé Pandas, me instaló NumPy. NumPy es una librería para trabajar análisis numérico y de hecho también estadística, pero está muy optimizado para hacer cálculos matriciales. Entonces es una muy buena herramienta y justamente de eso se agarra también Pandas para todo el procesamiento. Por eso es que, si ustedes se fijaron, de hecho, para verlo rapidito, aquí en lib, en Save Package, aquí lo instaló NumPy, aquí está la librería. Entonces es una librería que justamente sirve para ese tipo de situaciones. Y se pueden manipular de diferentes maneras. Al final son arreglos dimensionales, básicamente. En un objeto, un array sencillo, podría ser por ejemplo. Este que me está sugiriendo para hacerlo un poco más rápido, así. Este arreglo matricial de notas, ¿sí? Y ponemos notas, array. La ventaja es que en NumPy tenemos en Pandas, perdón, tenemos esa identificación como que es tabla de Excel. En NumPy lo que debemos de pensar es que son listas, o en el caso, como lo acabo de poner, es una matriz, justamente, una matriz numérica, ¿verdad? O sea, de hecho está diseñada para eso, o mejor dicho, la filosofía de esta librería es para todo el tema de análisis numérico. Entonces podemos hacer multiplicaciones, podemos hacer sumas de matrices y todo lo referente a él. Lo que sí es importante, o digamos lo que sí es, ¿cómo se llama? Que tenemos que tener en cuenta es que como está hecha para cualquier tipo de análisis, en el caso de la multiplicación de matrices, no es que solo tenga que poner por como que estuviera multiplicando dos números, porque él entiende que lo que queremos hacer es elemento a elemento. En el caso de la suma, sí, porque pues sí, es elemento a elemento. Y tenemos que tener cuidado con el tema ¿cómo se llama? De las dimensiones para lo de las matrices. Otra cosa es que al igual que en R, hay unas instrucciones en R para crear matrices de ceros. Pues aquí también se puede hacer eso con NumPy y se le pone NP ceros y le damos las dimensiones de la matriz que queremos que genere de matrices de cero. También podemos generar matrices de unos,
también podemos pedirle la diagonal de un arreglo y todo lo demás. O sea, podemos tratar esto justamente como que son matrices, ¿verdad? Justamente como que son matrices. Sin embargo, en términos generales, son arrays, son arreglos. En el caso de que sea una lista de números, es un array unidimensional, o sea que de una dimensión. Si aparecen dos, o sea que es de un arreglo de arreglo, sería un arreglo bidimensional y así sucesivamente, ¿no? Entonces, podemos incluso, en el caso de que tuviéramos, y con esto vamos a terminar, vamos a poner notas, igual a np.array, y vamos a poner las notas, que era 8.5, 9 y 10. Entonces, con esto, vean que puedo sacar el promedio. Y de nuevo, da lo mismo, ¿sí? Entonces, NumPy está diseñado para eso. Podemos incluso también en el tema de limpieza de datos, este es otro módulo que se explora a profundidad porque nos ayuda a hacer muchos cálculos, muchos cálculos, no solo en el nivel estadístico, sino que también a nivel a nivel matricial, más que todo a nivel matricial tiene implementado traspuestas, adjuntas, determinantes, está súper buena para todo el tema de análisis numérico, está súper bien, y el trabajo de álgebra lineal también está súper bien, el tema de NumPy. Lo único que tienen que hacer es mantenerse en la sintonía de que deben de crear la lista de valores y pasarlo dentro de la librería NumPy, especificándola que vamos a trabajar con array. Sí, y creo que ya les había mencionado que existe incluso una librería en Python que es Matrix, que es para crear solo matrices, pero para tener mayor flexibilidad y poderlo integrar de manera normal sobre las librerías que se utilizan para la analítica de datos, pues se utiliza NumPy. Se sigue utilizando NumPy porque parte de las librerías que utiliza Pandas para hacer los cálculos es NumPy, ¿verdad? Y bueno, no sé si tienen alguna última pregunta ya con esto último. ¿Alguna pregunta, duda? Todo claro. ¿Alguna duda? Que no, todo ha quedado claro. Ok, creo que todo está claro, ¿no? Se ha entendido, ¿no? Vean que han sido códigos sumamente sencillos, los que hemos visto, y todo el material se profundiza, el material que les he compartido en el aula virtual se profundiza un poquito más. Les invito a que los códigos que están ahí los repliquen para que puedan ver que en efecto funciona, ¿no? Bueno, si quieren, lo vamos bajando por acá. En el aula virtual les voy a subir todo el material, todos estos archivos que hemos generado, excepto el entorno de trabajo, eso sí no se puede, porque pues sí, no le puede funcionar. Y en el día lunes va a estar habilitada la tarea de la semana 2, de la semana 3 y la semana 4. ¿Por qué esperé para este lunes? Porque quiero que las últimas actividades estén relacionadas. Le iba a habilitar el viernes, pero dije, mejor voy a tener clase con ellos y les voy a explicar más o menos lo que está pensado para las últimas actividades. Como las últimas actividades, los últimos módulos, en el caso, en la siguiente semana vamos a ver orientado a objetos y la última va a tener que ver con el versionamiento de código, entonces me parece bien que, digamos, en la tarea 3 van a definir algún módulo que ustedes quisieran crear y ustedes van a entregar solo la estructura de lo que ustedes piensan de momento qué es lo que va a pasar, y ya lo van a comenzar a trabajar en la
tarea de la semana 4, perdón, la tarea de la semana 4 va a estar habilitada al mismo tiempo que la del 3, porque en la 3 solo van a escribir, van a detallarme la estructura de algún módulo que ustedes quisieran trabajar, ¿sí? Y ese módulo, sobre eso que ustedes piensen, vamos a seguir trabajando para la tarea 4 y así a la 5 y a la 6. La idea que tengo es que ustedes creen un pequeño proyectito de, ¿cómo se llama? En Python, en pequeño, no vayan a pensar que vamos a hacer una extralidad, algo pequeño. Les voy a detallar algunos temas que me parecen interesantes para que ustedes se enfoquen en eso, por si no tienen algo en concreto, pero si ustedes quisieran crear su propio módulo en algo en específico, yo soy abierto para que ustedes lo hagan. La idea es que practiquen, practiquen, practiquen y practiquen. Así que ese es el plan para las últimas notas, ¿verdad? Y lo dejamos por acá y nos vemos la próxima semana para ver programación orientada a objetos, donde vamos a entender cuál es la diferencia entre la programación que hemos venido haciendo hasta el momento en el sentido modular y con la orientada a objetos, ¿sí? Que encaja súper bien porque muchas de las librerías que hemos visto hasta este momento, de hecho todas las librerías que hemos visto hasta este momento, se comportan justamente como objetos, que es lo que vamos a ver la siguiente semana. Así que lo dejamos por acá. Agradecerle ¿cómo se llama? Agradecerles su presencia y agradecerles que me esperaron. Y también espero que hayan aprendido algo, que eso siempre ha sido lo más importante sobre cualquier cosa. Y nos estamos viendo en el aula virtual. A veces tardo en contestar, pero les voy a contestar. Así que cualquier cosa me escriben por ahí. Así que nos vemos la próxima semana. Pasen buenas tardes y feliz fin de semana.